Ellos están recibiendo las charlas, están recibiendo el Evangelio, están conociendo de Jesucristo, saben que deben bautizarse. Y están Y esperando. anhelan, hermana, anhelan con todo el alma poderse bautizar. ¿Y quién puede hacerlo por ellos? Sus descendientes, nosotros. Nosotros podemos hacerlo. Debemos, no podemos, sino que debemos hacerlo. Bienvenidos a Reflexiones de Ven, Sígueme. En esta oportunidad estamos aquí con la hermanita Sonia Bonet, nuestra invitada de esta sección de Doctrina y Convenios. Vamos a hablar de la sección número 2. Hermanita Sonia Bonet, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Gracias a usted por invitarme, hermanita. Hermanita Sonia, entonces me gustaría poder saber de usted las impresiones que ha tenido en este estudio de esta semana de Ven, Sígueme. Bueno, nos pondremos primero en contexto, ¿no? José Smith, después que recibió la revelación, después que vio al Padre y al Hijo, pasaron 3 años en el que él no tuvo ninguna revelación. Era un joven adolescente, tenía 14 años y había cometido algunas imprudencias, grandes pecados no, sino algunas imprudencias. Se había juntado con jóvenes, joviales, y él dice que no era apropiado para una persona como él que había tenido tal revelación. Entonces una noche estuvo orando y pidiendo perdón al Señor por esa levedad y pidiéndole alguna manifestación que él supiera que lo ha perdonado. ¿Cuál sería su impresión? Que de pronto su habitación se iluminó. Se iluminó y apareció junto a él un personaje vestido con una túnica blanca y de una blancura exquisita, y le dijo que era Moroni. Qué lindo, sí. Algo que yo rescato de esta historia que contó José Smith, de su vida, ¿no? Que él registró, es que él sabía que había sido llamado por Dios porque tuvo una gran experiencia, ¿no? Él pudo ver al Padre y al Hijo. Recordemos también que José Smith no era un joven cualquiera. José Smith había sido preordenado desde la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, dice el presidente Brigham Young en la clase que vimos hoy, y él estaba preordenado para ser el restaurador de la iglesia, para ser el que inicie la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, aquella noche, el ángel Moroni le da unos mensajes, ¿no? Primero, le habla acerca de un libro maravilloso. Le dice que un libro que está escrito en planchas de oro y que está enterrado, que está sepultado en un lugar junto con los intérpretes, el Uri y el Tumi. Cuando le dice esto, José Smith tiene una visión. Él ve el lugar donde estaban guardados estos objetos. Y le dice a José Smith que él tiene una misión con esto y que un día le serán entregados. Entonces, aparte de eso, que es el primer mensaje del libro de Mormón, le cita escrituras del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Hechos, que habla de Jesucristo, Joel, que habla de la segunda venida de Jesucristo, y Malaquías. Malaquías, donde le dice que el corazón de los padres se volverá hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, lo cual nosotros conocemos como la obra vicaria, lo cual nosotros conocemos como la historia familiar. Y fue un hecho trascendental. Después de darle estos mensajes, se va. Y vuelve. Se va. Y vuelve 2 veces más. Vuelve 2 veces más y le dice las mismas cosas.
las mismas cosas, y veremos más adelante que también se le vuelve a aparecer, A la ¿no? mañana A la siguiente mañana volvió a siguiente, y aparecerse. de día, hermana, y de Ujú. día. ¿Por qué tenía que aparecer tantas veces y repetir exactamente lo mismo? Porque su mensaje de Moroni no cambió, no varió. Siempre decía lo mismo. Pienso que por dos razones. Pienso que es por la gran importancia y la trascendencia que tendría esto, no solo para José, sino para la humanidad. Estamos hablando de sacar a la luz un registro sagrado que había estado escondido por muchos años, ¿no? Donde estaba el Evangelio de Jesucristo en su plenitud, sin haberse tocado ese libro, ¿no? Desde las manos de los profetas Efectivamente. hacia nosotros. No era cualquier cosa. No, era trascendental. Y ahora lo tenemos en la mano. Y ahora lo podemos leer. Y ahora lo podemos disfrutar y lo podemos difundir, Ujú. como nos enseñan los profetas. Ahora, una cosa que le dice el ángel Moroni es que va a tener la tentación de no dar una buena utilidad a estas planchas, porque él procedía de una familia pobre, con muchos problemas económicos. Era una gran, gran tentación. Estamos hablando de planchas de De planchas de oro oro, que hermana. podría resolver la situación familiar de la familia Smith. Y él era un joven de 17 años, ¿no? Yo me imagino si a un joven ahora, actualmente, a un miembro de la iglesia se le presentara tal oportunidad, qué difícil, es una tentación muy grande. Eh, Saber que puedo sacar a mi familia de la pobreza y que no tenga ninguna necesidad y se le pasó por la mente, ¿no? Me gusta mucho porque en este Ven Sígueme se habla mucho de la historia de la iglesia, ¿no? Y te manda a leer el libro Santos, Así es, ¿cierto? Y así dentro es. de la historia de la iglesia, de lo que está pasando en esta oportunidad, habla de que una que me pareció interesante, no lo había visto hasta ahora, de que a José Smith le dispararon cuando estaba llegando a casa, o sea, querían matarlo a esa corta edad, ¿no? Por las cosas que de repente él compartía acerca de su visión. Y otra es esta, de que él se sintió tentado y él quería vender estas planchas, o sea, pensaba venderlas, se le ocurrió venderlas, lo tenía ahí, ¿no? Y habla de que cuando él se acerca la primera vez a querer tomar de las planchas, fue sacudido, ¿no? Y cuando lo intenta una segunda vez, también fue sacudido. Y la tercera, el sacudón vino con mucho más fuerza que lo dejaron pues ya muy impactado, ¿no? Eh, Imagino se quería enseñar algo, ¿no? El ángel le dice que esas planchas tienen la única finalidad de glorificar a Dios y que las tendría para eso, para glorificar a Dios y jamás para ningún otro propósito. Le dice también, bueno, al día siguiente él va a trabajar con su padre a labrar la tierra y lógico no había dormido toda la noche, porque después de la tercera visita de Moroni cantó el gallo, o sea, amaneció. Ujú. Entonces él estaba agotado, cansado, y su papá le dice que vuelva a casa. Y cuando estaba volviendo a casa, al querer pasar un cerco, se desmayó. Y de pronto escuchó que lo llamaban, ¿no? Lo llamaban. José, José, seguramente. Y cuando abrió los ojos, ¡oh, sorpresa! Era otra vez el ángel Moroni. Y le dice las mismas cosas que le había dicho en la noche. Y le dice que le cuente a su padre. Ujú. Y su papá recibe con gozo, con admiración, con fe las cosas. José Smith padre siempre apoyó a su hijo, siempre. Entonces, José Smith va a ver al Cerro Cumora y puede ver las planchas. Cuando él quiso sacarlas, nuevamente viene el ángel y le dije, no, Ujú. no, aún no es tiempo. Le dice que 4 años después recién podría tener las planchas, pero que cada año debía ir a verlas, debía ir y que se encontraría con el ángel Moroni,
Qué vida tan interesante, Y tan requería, especial. requería una gran preparación también. Estamos hablando de 4 años preparando a este joven José Smith. Ahí tenía 17, entonces estamos hablando 21, de los 21 años, recién 21, iba a poder sacar ya era más adulto. y con una preparación, ¿no? El Ángel Moroni venía a ministrarlo, a prepararlo, a enseñarle, ¿no? ¿Cuál era el propósito de este libro? Dentro de los principios que habla Ven, sígueme, dice Dios tiene una obra para que yo la lleve a cabo, ¿no? Y también cada uno de nosotros, ¿no? Dios tiene una obra para Por nosotros supuesto. y requiere que nosotros, ¿no? Lo llevemos a cabo. Me gusta mucho porque el elder Gary Stevenson, ¿no? Él habla acerca de que todos debemos estar embarcados en la obra de salvación y exaltación, ¿no? Todos los miembros de la iglesia. Y la obra de salvación y exaltación se habla de ambos lados del velo, ¿no? Efectivamente, de Aquí en ambos la lados del tierra, velo. pero también del otro lado del velo que se habla de la obra vicaria, ¿no? De la obra que se hace en el templo. Y me gusta mucho porque él menciona 4 cosas en las que debemos todo miembro de la iglesia basarnos para poder ayudar y Efectivamente. hacer la obra, ¿no? Habla de vivir el evangelio. Me gusta mucho porque es importante que primero seamos fortalecidos nosotros para poder ayudar a otros, ¿no? Yo no puedo, si yo no estoy fortaleciendo mi testimonio y mi fe a diario, es poco difícil, es muy difícil que yo pueda ayudar a otra Es persona. que uno no puede dar lo que no tiene, hermanita. Ujú. No puede Exacto. dar lo que no tiene. Y si tenemos una fe inquebrantable, si estamos buscando las enseñanzas del Señor a través de las Escrituras, si estamos obedeciendo los mandamientos, entonces podemos ayudar a otras personas. Claro que sí. Luego habla del cuidado de los necesitados, ¿no? De que todo lo que debemos de hacer para poder ser parte de esta obra y llevar a cabo la obra de salvación y exaltación es cuidar de los necesitados, ¿no? Y hay un programa muy lindo en la iglesia que es la Oh, administración, sí. donde todo miembro de la iglesia debe ser cuidado, ¿cierto? Y qué bonita oportunidad. Creo que todos los miembros tenemos personas Tenemos personas que a quien ministrar. ministrar. Qué bonito, ¿no? Ahora ya no son maestras visitantes, ahora son hermanas ministrantes. Suena muy lindo. También tenemos, hermana, las ofrendas de ayuno. Ujú. Las ofrendas de ayuno que pagamos una vez al mes y que eso sirve para ayudar a los necesitados. Nosotros nunca vamos a saber a quién lo ayudaron, pero el obispo sí lo sabe. Aparte de eso, la ayuda no solamente puede ser material. Hay hermanos que pueden estar atravesando por problemas, sufriendo, y podemos darles una mano, podemos ayudarles, podemos darles consuelo, podemos amarlos. Bueno, no digo podemos, los amamos, Mm, hermanita, los sí. amamos. Otra de las cosas que habla el elder Stevenson es invitar a todos a recibir el Evangelio, ¿no? Creo que es muy importante todos participar de la obra misional, Así es, ¿no? hermana. Y me gusta porque invitar a todos a recibir el Evangelio, también hay muchos miembros de la iglesia que debemos ayudarlos y empujarlos a hacer convenios, ¿no? Hay muchos que de repente todavía no han sido investidos, todavía no llegan al templo y no solamente se trata de personas que no son miembros de la iglesia, traerlos, sino a los que están, seguirlos ayudando en la senda de los convenios. Hermanita, especialmente a los miembros nuevos. Los miembros nuevos son como niños. Inclusive el lenguaje que nosotros manejamos es un poco extraño para ellos. Hablamos de convenios, hablamos de exaltación, son palabras nuevas para ellos. Me acuerdo hace muchos años, hace años, cuando vivía en Chimbote, teníamos un obispo y ese obispo asignaba a una familia a cada miembro nuevo. Me acuerdo que me asignaron
a una familia que vivía cerca de la casa. Con ellos hacíamos la noche de hogar, con ellos yo llevaba a la hermana a la sociedad de socorro y mis hijos quedaban a cuidarse a sus hijos pequeños. Hermana, él llegó a ser mi obispo. ¡Qué maravilla! El hermano César Reyes llegó a ser mi obispo. Y me parece que el obispo lo manejaba muy bien este asunto. Persona que se bautizaba, persona que le encargaba. Alguien tenía que responsabilizarse por esta persona, de llevarlo a la iglesia, de enseñarle el evangelio, de ayudarlo. Me acuerdo que lo nombraron como presidente de la escuela dominical a este hermano. El hermano me dijo, hermana, ¿pero qué es esto? Yo no tengo mucho tiempo y me nombran presidente de la escuela dominical. ¿Cómo se hace? Hermano, ¿le han dado un manual? Sí, bueno, lo vamos a estudiar juntos. Y lo estudiamos juntos. Fue una época muy linda de mi vida, hermana. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que cuentes esto porque a veces no, no vemos lo que puede pasar solamente haciendo pequeñas cosas, ¿no? Usted obedeció a su obispo en ese entonces de poder ministrar, cuidar a un miembro nuevo, ¿no? Y lo hizo con tanto amor, obedeció este mandato de su líder y más adelante a esta persona que usted ministró, que era un miembro nuevo, que fortaleció espiritualmente, se llega a convertir en su obispo. Se convirtió en mi obispo. Qué bonita experiencia. Eso en Chimbote, ahora ellos viven acá en Lima, viven por el Callao. No lo he vuelto a ver, pero siempre lo recuerdo con mucho amor. Sí, y por último, habla de unir a las familias por la eternidad, Oh, ¿no? eso es maravilloso, hermana. Y, Eso es y maravilloso. es lo que habla la sección 2. La sección 2 de Doctrina y Convenios tiene Eh, dos versículos. sí, Dos tiene versículos dos que me gustaría versículos. leerlo Léalo, por porque favor. dice, he aquí yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él palantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida, ¿no? Se nos ha mandado a estudiar, ven, sígueme, dos versículos, bueno, y la historia de la iglesia, ¿no? Hermana, pero esos dos versículos son tan poderosos y abarcan tanto, hermanita, y tanto se puede hacer a partir de esos dos versículos. Recuerde que el Señor dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y tenemos cientos de familiares que no han recibido, que no han entrado en las aguas bautismales. Esa es una de las cosas que a mí me sorprende de la iglesia y me hace reafirmar mi testimonio de que es la iglesia verdadera, porque solamente un Dios amoroso, un Dios que tiene un amor perfecto, puede pensar en todo, ¿no? Eh, lo que tú dices, Sonia, tú dices, el que no nace del agua y del espíritu no puede vivir con Dios. Es un requisito para poder vivir con Dios. Nacer del agua y del espíritu. Es recibir la ordenanza del bautismo por alguien que tenga la autoridad. Que tenga la autoridad, efectivamente. Y sabemos que hay muchos que murieron sin tener la oportunidad de ser bautizados y de poder obtener este requisito que los lleve a vivir con su padre, ¿no? Y ahora vemos muchos templos. Cada 6 meses se anuncian nuevos templos y es porque ese Padre amoroso está haciendo todo para que todos sus hijos, aquellos que ya pasaron por esta vida. Y esta obra se está acelerando, hermana, antes de la venida de Jesucristo. Recordemos que cuando Jesucristo murió, resucitó a los 3 días, pero en ese lapso en esos 3 días antes de su resurrección, se fue al mundo de los espíritus. Y allí inauguró la obra misional en el mundo de los espíritus. Obra que sigue hasta ahora, ¿no? A lo mejor cuando nos toque partir, nos toque ser misioneras en el mundo de los espíritus, hermana, qué lindo sería. Ellos están recibiendo las charlas, están recibiendo el evangelio, están conociendo de Jesucristo, saben que deben bautizarse. Y están esperando. Y anhelan, hermana, anhelan con todo el alma poderse bautizar.
¿Y quién puede hacerlo por ellos? Sus descendientes, nosotros. Nosotros podemos hacer, debemos, no podemos, sino que debemos hacerlo. Nosotros debemos llevar sus nombres al templo y ellos qué felices se sentirán. Ujú. Sí sé, Sonia, que tú por años, muchos años, has sido obrera en el templo. Te he visto, yo tenía la meta de ir al templo una vez a la semana y siempre te he visto allí, sirviendo al Señor en su casa, ¿no? Y dando tu granito de arena y sirviendo, porque creo que tú entiendes esto muy bien, ¿no? De que estas promesas del Señor deben ser cumplidas y más aún para aquellos que dejaron este mundo sin conocer el Evangelio de Cristo y recibir esta ordenanza necesaria para su salvación. Y imagino, has debido tener muchas experiencias sirviendo en el templo y también como consultora de historia familiar. También sé que has trabajado mucho en tu historia familiar, en tu genealogía. Hermana, le digo que ellos están ansiosos porque nosotros los llevemos al templo. Hace muchos años, bueno, ahora es muy fácil porque en el mismo teléfono podemos trabajar o en la computadora y podemos encontrar los nombres de nuestros antepasados. Antes o había que viajar, yo he trepado cementerios, o los microfilm. Yo iba a la capilla de 5 a 9 de la noche todos los días y buscaba en los microfilm a mis antepasados. Encontré a mi bisabuelo, eh, pero no al tatarabuelo, al tatarabuelo con el nombre de sus hijos. Francisco Bonet, padre de fulano de tal, y tatatín, tatatán. Pero decía, encuentro a los hijos, pero no lo encuentro a él. No sabía cuándo vino a Perú, cuándo nació, cuándo murió. Y una noche estaba por dormir y en mi oído izquierdo, una voz me dijo, 1852. Yo no lo buscaba solo a él, buscaba a muchos otros, también por parte de la abuela y por parte de Maciotti. Y decía, ¿pero qué es 1852? ¿Qué es? Bueno, seguí con los microfilm y, encontré la partida de defunción de Francisco Maciotti. Perdón, de Francisco Bonet. Tengo dos Franciscos, tengo Maciotti y tengo Bonet. De Francisco Bonet, que había muerto en febrero de 1852 a los 90 años. El- lo que escuchaste, el año que Era la escuchaste. voz de él, era la voz de Francisco. Cuán ansioso estaría por ser bautizado que vino y me lo dijo. Hermana, qué maravillosa es esta obra, qué grande es esta obra. Y qué agradecidos estamos a nuestro Padre Celestial por poder hacerlo por nuestros antepasados. Es una responsabilidad. Me imagino que cuando nos toque ir al mundo de los espíritus, encontraremos a cientos o a decenas o a miles o a 4 o 5 que nos dirán gracias por lo que hiciste por mí. Pero también habrá muchos que dijeron, no me buscaste. Tenías el Evangelio y no me buscaste. Tenías el Evangelio y no me llevaste al templo. Y qué difícil será estar en esa situación eh, si no nos ponemos las pilas hoy, ¿no? Si no tomamos la Eso, hermana, determinación eso. de Esto le hacerlo. digo porque quisiera invitar a nuestros hermanos a que hagan su historia familiar. A veces no puede ser fácil, pero existe un comité de historia familiar en el barrio. Habemos consultores que estamos dispuestos a ayudarlos aún en su propia casa. Sí, sí, pues se nos da mucho, no es difícil, ¿no? En el barrio siempre hay una persona allí en el centro de historia familiar dispuesta a poder ayudarnos si no sabemos cómo manejar el sistema, ellas están muy dispuestas y muy dispuestas a servirnos y ayudarnos para poder empezar, Así es, ¿no? hermanita. A poder empezar a hacerlo. Y tenemos Family Search, pues
pues ahora no hay excusa, ¿no? Y después, hermana, con los años esto se convierte en un hábito maravilloso. Estamos ansiosos, buscando más y más y más y más Es antepasados. como que si el espíritu de Elías viniera y inundara nuestro corazón de poder seguir buscando a nuestros Así familiares y es, nos llena hermanita. de un amor por ellos, aun cuando no los conocimos y queremos saber y seguir yendo atrás y quién era y, y es el espíritu de Elías. Gracias por acompañarnos en este podcast, gracias por compartirnos sus experiencias y hemos aprendido mucho de usted el día de hoy. Y nos vamos con esto, con el deseo de poder, que esperemos que todos tengamos el deseo de empezar hoy a trabajar en nuestra genealogía, en buscar a nuestros antepasados y empezar a hacer la obra por ellos. Y también con el deseo de poder responder al llamado de poder hacer conocer al mundo el libro de Mormón, que es Oh, otro sí. testamento de Jesucristo. Y leerlo, hermanita. Y leerlo. Que el libro de Mormón se convierta en nuestro libro de cabecera. Léelo una vez y otra vez y otra vez. Y siempre es hermoso. Por más que lo leamos 20 veces, siempre es hermoso. Gracias, Sonia. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Nos despedimos. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que se suscriban al canal y a hacernos sus comentarios. Gracias por la invitación, hermanita.